mensual que no lo tiene cualquier trabajador. Tiene casi 4 salarios mínimos. Quedarían 5 millones de pesos y con esos 5 millones de pesos debían mirar a la oveja que entra. Hay hermanas que vienen con la chancletica remendada, con un alambre, con un nylon, y el pastor está allá con un buen señor sentado. Ojalá el pastor debe estar sentado en la puerta esperando sus ovejas, que es la que le produce la lana. Y cuando él vea esa necesidad, él debe utilizar un medio de esas entradas, una casilla que se puede llamar pro ayuda a los necesitados. No, la iglesia no va a ayudar a todos los necesitados, ni ese es el plan, porque la Biblia dice, ayudad a los de la casa de Dios, a los de la familia de Dios, aunque ayudemos a otras personas. Pero yo conocí un tratado donde había un señor gordo y entonces tenía las manos abiertas así, y cuando venían los ofrendas, el diezmo, la primicia, decía, todo para mí, todo para mí. Y hoy están, por eso le dijo Ezequiel, pastores que se comen la grosura, se comen todo, y las pobres hermanitas no van al culto porque no tienen un vestido, no tienen un par de changos, no tienen un par de zapatos. No solo eso, sino que ellos lo tienen todo. Tienen evangelistas allí, tienen maestros, pero el profeta y el ministerio no son capaces de decir, te voy a dar para que vayas a predicar el evangelio. Aún la ofrenda que le dan en las veredas, ellos quieren tomarlas. Yo le escuchaba con atención un día que usted relataba que el pastor tiene que estar vigilante de cómo están sus ovejas y de que se pare en la puerta a vigilar cómo van entrando, cómo van vestidos. Y usted ponía un ejemplo que el pastor se ponía a la puerta y veía que el hermano fulano de tal llegaba siempre con la misma camisita, que traía los zapatos rotos. Y usted decía, en ese ejemplo que usted daba, que usted entonces llamaba a un hermano de los Uguieres, de los servidores, le daba 200,000 pesos y vaya al centro, cómpremele una camisa a fulano de tal, cómpremele un pantalón, cómpreme una correa y un par de zapatos, y se lo entrega y dice que eso se lo mandó Dios. Y yo me quedaba impresionado y dije, si esto de verdad lo hicieran los pastores, no voy a decir que no hubiera necesidad, porque necesidad siempre va a haber, pero los hermanos tuvieran otra condición de vida, hubiera una ayuda, hubiera algo que serviría de testimonio para que la gente allá afuera viera que en realidad el pastor está en ese lugar también para bendición, también para ayudar, que el diezmo, que la ofrenda, que todo lo que entra en esa iglesia no solamente es para él y sus hijos, porque es triste ver que cuando entra cierta cantidad de diezmo y de ofrenda, ver que el pastor anda en tremendo carro, los hijos andan bien pulidos, la esposa se van de vacaciones, y los hermanos en la iglesia, como usted decía, la hermana con la sandalia rota, el hermano con la camisita rota, y no se ve la ayuda, esa paternidad, porque el pastor es un padre también, esa paternidad del pastor hacia las ovejas, y eso es lo que la gente allá afuera, con mucha razón, critica del evangelio. Amado hermano, según Jesús, dice el buen pastor, y el pastor que es llamado por Dios no es un falso, no es un egoísta, no es un avaro. Cuando Dios llama a un hombre y le da el ministerio pastoral, es un hombre sensible, un hombre que tiene toda la capacidad para no mirar lo suyo propio, porque la Biblia dice, no mires por lo tuyo propio, sino por los demás. Pero tiene que ser el pastor que Dios coloca, el pastor que Dios llama y le da el ministerio. Quiero decir a la opinión pública, a todos los hermanos que están escuchando, que están viendo este mensaje, que hay buenos pastores, hay buenos pastores. Y hoy en día también está sucediendo un caso que no es en los pastores verdaderos. Es alguien que se hace un pastor y entonces coge y deja a la esposa, se divorcia y busca otra y se divorcia, y entonces empieza a hablar que debe divorciarse el uno y que debe divorciarse el otro. Esos no son los buenos pastores, porque el buen pastor, dice la Biblia, que es un hombre que debe tener una sola esposa. Amén. No debe cambiar. La Biblia dice que es una sola esposa y que tenga el buen ejemplo. ¿Qué va a enseñar un pastor que se haya casado una o dos veces? ¿Qué va a enseñar cuando no tiene vida crediticia ante la sociedad? Porque la gente pudiera decir, así como lo hizo con esa, lo puede hacer con la mía, y ese es un problema. Ese no es el buen pastor.
Bendito Dios. Al empezar el programa le hacía una pregunta de cómo es la cuestión, creo que nos emocionamos y se nos quedó esa pregunta en el aire, de cómo es el pastor, de cómo es este ministerio de pastor. Esto es un llamado, uno siente la voz de Dios, Dios lo llama literal, o uno siente el peso por las almas, o cómo es la cuestión, cómo saber si estamos llamados al pastorado. ¿Cómo lo supo usted? Dice allá en Efesios 4:11 que Dios constituyó pastores. ¿Qué quiere decir eso? Que es Dios quien nos constituye, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos capacita. Y si son capacitados por Dios, entonces están preparados con esa rectitud, con ese amor que Dios les ha dado, esa capacidad, esa sabiduría para poder mostrarse como pastores, Juan. Es un llamado. Es un llamado. Y el pastor, yo siento que el pastor tiene que tener como una compasión por las almas, ¿cierto? Amén. Una compasión. Siente la necesidad de ayudarla, siente la necesidad de recibirla y no tiene acepción de persona. Y entonces la palabra pastor quiere decir cuidar. Ya hoy no salen a visitar a las hermanas, los hermanos, sino que están esperando que lleguen a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, pero ellos no salen a visitar. Entonces, ¿qué clase de pastor? ¿Cómo está cuidando esa oveja? ¿Cuál es el amor que esa oveja ve verdaderamente? Que ese es un líder que la está cuidando, la está defendiendo, como hacía David. Cuando el león gritaba cerquita, el lobo que chillaba, las ovejas se espantaban, y al espantarse las ovejas no crecía la lana, y al dueño de las ovejas no le convenía. Y observamos que David, cuando cierto lobo coge una oveja, David se hermanoja con la oveja, con el lobo, y dice que lo agarró y lo destruyó. ¿Por qué? Porque era pastor con poder de Dios y Dios le había dado el poder. Por eso Jesús dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Quiero decir a la opinión pública que no todos los que le dicen pastor son pastores constituidos por Dios. Uno, son pastores que se hacen ellos mismos. Otros, que son asalariados por la plata. Y otros son los pastores que Dios llama de verdad. Amén, amén. Y esos pastores que Dios llama de verdad, usted como pueblo de Dios, como oveja, tiene que apoyar a su pastor, tiene que cuidar a su pastora también, porque esto es recíproco. Así como el pastor tiene que tener cuidado de las ovejas, nosotros también, si ver que nuestro pastor es un verdadero pastor y que el pastor en su casa, en su familia está pasando necesidad, si tenemos, poder ayudar a ese hombre de Dios para que predique la palabra, para que salga, porque una cosa es salir con la preocupación que dejamos a nuestra mujer, a nuestra esposa, con nuestros hijos, sin alimento, sin sustento. Este pastor donde esté predicando se va a estar acordando de esa necesidad que dejó en la casa. Pero si el pastor tiene esa provisión, si nuestro pastor está bien, tiene para alimentar a sus hijos, tiene para llevar una vida reposada, créame que va a dar más